Buenos días. Por favor, presten atención. Voy a registrar la asistencia. Guerrero, López, Presente, buenas tardes. Lozano, Presente, buenas tardes, doctor. Ríos, Presente, doctor. Buenas tardes. Sigüe, Presente, doctor. Buenas tardes. Guerrero, Aguirre, Presente, doctor. Buenas tardes. Becerra, Presente, doctor. Buenas tardes. Cupé, Presente, profesor. Díaz, Presente, doctor. Buenas tardes. Jiménez, Presente, doctor. Buenas tardes. Monroy, Pimentel, Presente, doctor. Buenas tardes. Ruiz, Presente, profesor. Buenas tardes. Monroy, Carpio, Presente, doctor, buenas tardes. Castillejo, Buenas tardes, doctor. Presente. Lee, Buenas tardes, doctor. Presente. Machare, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Rojas, Presente, doctor. Buenas tardes. Sierra, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Doctor Julio, buenas tardes. Una consulta. ¿Llamamos asistencia para todos? Estoy llamando. Estoy llamando recién. Ya, doctor, gracias. Altamirano, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Berrospi, Presente, doctor. Buenas tardes. Burgos, Buenas tardes, doctor, presente. López, Presente, profesor. Muy buenas tardes. Mendoza, Patiño, Presente, profesor. Buenas tardes. Villarruel, Presente, profesor. Buenas tardes. Mendoza, Patiño, Presente, profesor. Buenas tardes.
Acuña, Presente, profesor. Aguirre, Presente, doctor. Buenas tardes. Aliaga, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Valdión, Chancha, Presente, doctor. Buenas tardes. Nonato, Presente, doctor. Buenas tardes. Quispe, Presente, doctor. Buenas tardes. Valdión, Aliaga, Presente, doctor. Buenas tardes. Anjosa, Bonifacio, Anjosa dijo doctor. presente, Buenas doctor. Anjosa, Dijo presente por chat, doctor. Bonifacio, Presente, doctor. Buenas tardes. Cervantes, Presente, doctor. Buenas tardes. Flores, Presente, doctor. Buenas tardes. Huachaca, Presente, doctor. Buenas tardes. Panduro, Buenas tardes, doctor. Presente. buenas tardes. Bueno, ¿de qué trata la clase del día de hoy? Vamos a estudiar el órgano de la visión y lo haremos a partir del siguiente enfoque. El globo ocular está diseñado para registrar los estímulos luminosos procedentes del medio ambiente. Para que esto ocurra, es necesario que existan células receptoras para ese tipo de estímulos y que luego, a través de diversos procesos, el potencial de acción generado en las mismas se pueda conducir a lo largo de una vía hasta una zona específica de la corteza cerebral. El órgano encargado de realizar esta función es el órgano de la visión, que comprende al globo ocular y en él vamos a registrar que en su morfología presenta 3 capas externas. Tres capas, la más externa llamada esclerótica, que es una membrana densa de tejido conjuntivo responsable de proteger al globo ocular. Luego tenemos a la coroides,
que es una membrana vascularizada encargada de nutrir a las células presentes en la cavidad ocular. En su porción anterior, en su extremo anterior, la coroides se modifica y da lugar al iris, que es una capa pigmentada que presenta un orificio central, la pupila. El iris da el color de los ojos y este orificio central, la pupila, regula a través de un mecanismo autónomo el paso de la luz. Luego tenemos una capa interna, que es la más importante para esta función, que viene a ser la retina. En la retina se encuentran los conos y los bastones, que son las células receptoras. Tienen una disposición especial estos conos y bastones, porque en su segmento externo, que es una de las partes constitutivas de estas células, se encuentra gran cantidad de un pigmento llamado rodoxina, el cual reacciona con el rayo luminoso y da lugar a un proceso que culmina con la formación de potenciales que conducen el estímulo luminoso. Pero en la retina tenemos varias capas, no solo a los conos y bastones. Tenemos varias capas, además de la capa de conos y bastones, en la que se distribuyen las siguientes células. Las células horizontales, las células bipolares, las células amacrinas y las células ganglionales. Como veremos luego en un esquema, estas células no están distribuidas al azar, sino que están formando determinadas capas. Y algo más, el lugar donde se produce la sinapsis entre estas células también forma una capa, que viene a ser la capa plexiforme. Por ejemplo, tenemos a los conos y bastones, que hacen sinapsis con las células bipolares, pero también con las células horizontales. Esa es una capa plexiforme. Y por último tenemos a las células ganglionales. ¿Por qué son importantes? Porque sus axones van a formar el nervio óptico. El nervio óptico que va a conducir el potencial de acción a través de toda la vía hasta llegar al área visual primaria a ambos lados de la cisura calcarina en el lóbulo occipital. Esta vía visual puede tener algunas afecciones que van a producir un defecto en el campo visual observado. Es decir, el campo visual nasal y temporal puede ser afectado por una lesión a nivel de la vía visual. Cuando eso ocurre, estoy hablando en términos generales. Cuando eso ocurre, yo veré solamente la mitad del campo visual. No veré todo el campo visual, sino la mitad. Y eso se llama hemianopsia. ¿De qué tipo? Depende del campo visual afectado. Si el campo visual afectado corresponde al campo nasal, será una hemianopsia nasal. Si el campo visual afectado
corresponde al área visual temporal, será una hemianopsia temporal. Muy bien, de eso hablaremos en la clase del día de hoy. Veo que hay varios alumnos que se han retirado de la clase. Cuando se desean retirar, piden permiso y se retiran y no hay ningún problema. Así como en algunas oportunidades los alumnos que llegan tarde, me dice profesor, llegué tarde, pongan asistencia, y yo lo hago, tengo el mismo derecho de pasar lista al final de nuevo para verificar si el alumno se retiró, y si se retiró, le pongo falta. Porque no podemos, por lo menos yo no puedo, entender que esto ocurra. Si el alumno está en la clase, está en la clase. Y si se desea retirar, no le cuesta nada. Profesor, me retiro. Yo no le voy a preguntar por qué se retira. Cada uno, ustedes son adultos y saben lo que hacen. El que desea retirarse se retira. No hay ningún problema en eso. ¿Quién se va a molestar por eso? Nadie. Cada uno es responsable de lo que hace. Pero salirse así no me parece adecuado. Es una falta de respeto. Y con el mismo derecho con el que los alumnos que llegan tarde me dicen en más de una oportunidad, profesor, llegué tarde. Y yo les digo, ponga su nombre en el chat y después lo pongo, o le digo, deme su nombre y después lo pongo en la asistencia. ¿Cómo lo hago? Yo tendría el mismo derecho para decir, a ver, voy a pasar una lista al final y el que no está le pongo falta. ¿Mm? Es una lástima llegar a ese punto. Pero en fin, ustedes son adultos y saben lo que hacen. Por eso cuando a veces dicen algunos profesores, los chicos, los muchachos, a ver chicos, ustedes no son chicos, ustedes son adultos. Bueno, entonces vamos a ver esto de acá. Fíjense, aquí en el dibujo de la derecha tenemos registrado lo que hace un momento les había conversado. El globo ocular y las capas que lo conforman. La esclerótica, que es una membrana de tejido conjuntivo, gruesa, responsable de proteger al globo ocular. En su porción anterior se modifica para formar la córnea. La córnea es una membrana transparente que permite el pasaje de los rayos luminosos. Luego tenemos a la coroides. Es una membrana muy vascularizada. Y por lo tanto es responsable de nutrir a las células que conforman el globo ocular. En su parte anterior se modifica para formar el iris, que es una membrana circular con un orificio central que corresponde a la pupila. La membrana más interna viene a ser la retina. En la retina se encuentran varios tipos de células, ya las mencioné, dispuestas en capas, como veremos en otra lámina más adelante. ¿Y qué sucede con estas células? Los conos y los bastones recogen el estímulo luminoso.
y a través de varias sinapsis lo van a conducir hasta las células ganglionares. Las células ganglionares, a su vez, dan lugar a un axón. Y esos axones van a formar el nervio óptico, que atraviesa estas tres capas para ingresar a la cavidad encefálica, a la cavidad craneana. Ustedes observan que aquí se pierde la continuidad de estas membranas, porque las fibras del nervio óptico la perforan para ingresar a la cavidad craneana. Y esto tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, esta membrana, en este punto, no tiene células receptoras, porque ha sido perforada por las fibras del nervio óptico. Y por esa razón, cuando las imágenes del medio externo de nuestro campo visual se proyectan sobre la retina, habrá una parte de ese campo visual que nosotros no vamos a ver. Y no lo veremos porque esa parte del campo visual se está proyectando sobre la papila óptica, que es el punto por donde ingresan las fibras del nervio óptico. Nosotros no somos conscientes que tenemos una zona en la retina que no recoge la imagen de nuestro campo visual. No somos conscientes de eso. Porque el cerebro se encarga de compensar esa parte que no vemos. Y por esa razón, ese hecho pasa desapercibido para nuestra conciencia. No es la única acción del cerebro para compensar o para engañarnos. Les voy a poner otro ejemplo. Las imágenes que se encuentran en el campo visual, cuando se proyectan a la retina, se proyectan como una imagen invertida. Porque al atravesar diversos medios, como esta lente, el cristalino, que es una lente biconvexa, al atravesar la córnea, que es una lente convexa, los medios acuosos, como el humor acuoso que está en la cámara anterior y el humor vítreo, los rayos luminosos se desvían. Ese proceso se llama refracción, o ese fenómeno, diría mejor, se llama refracción. Y la refracción explica por qué la imagen proyectada sobre la retina es una imagen invertida. Pero nosotros no vemos nuestro mundo invertido, lo vemos en una posición que nosotros consideramos normal. Y eso es así porque el cerebro compensa esa visión y la acomoda para que nosotros veamos las cosas erguidas y no invertidas. ¿Qué otro elemento importante observamos en este esquema? Encontramos a la fóvea central. La fóvea central es una pequeña depresión ubicada en una zona especial de la retina llamada mácula. ¿Por qué es importante?
porque allí se encuentra gran cantidad de células receptoras, conos en mayor cantidad que bastones. Y esta gran cantidad de células receptoras hace que nosotros podamos ver algunos objetos con mayor precisión, y eso es lo que se llama la visión central. Por lo tanto, la visión central es responsabilidad de la mácula y de una zona especial, una depresión central llamada fovea. Cuando nosotros estamos observando el campo visual, tenemos una visión central, que es lo que presta nuestra atención. Pero además tenemos una visión periférica. La visión central es responsabilidad de la fovea, de la mácula. La visión periférica ocurre por cuenta del resto de la retina. Otro hecho importante en esta papila óptica es la siguiente. La papila óptica tiene una leve depresión central. Eso es normal. Pero si una persona tiene una hipertensión endocraniana causada por un tumor, por un hematoma o por cualquier otra causa, esa depresión observada en la papila deja de ser tal y va a ser protrusión, es decir, va a ser una elevación, ya no una depresión como esto, así, sino una protrusión. Va a sobresalir, y eso nosotros lo podemos observar realizando el examen del fondo de ojo, lo podemos observar. Y esa imagen corresponde a lo que se conoce como edema de papila. Si nosotros observamos edema de papila en un paciente, nos indica que tiene hipertensión endocraniana. Bueno, aquí vemos el esquema de la retina y observen ustedes las diversas capas que allí se encuentran, y en esta parte observamos a las células, tal como aquí. Por ejemplo, aquí están las capas de la retina. Había olvidado mencionar que una capa de la retina muy importante es la capa pigmentaria. ¿Por qué es importante? ¿Por qué les digo que es importante? Porque esta capa pigmentaria tiene melanina. Y por lo tanto, el interior del globo ocular cuando ingresa un rayo luminoso va a producir un fenómeno de absorción de ese rayo luminoso a cargo de esta capa pigmentada. Si esta capa no estuviese pigmentada, no habría absorción, sino habría reflexión, reflejo. Es decir, el rayo luminoso incide y se refleja. Y se refleja al interior del globo ocular. Y como no existe una capa pigmentada, se vuelve a reflejar. Y esto dificultaría la visión. Es lo que ocurre en las personas que tienen albinismo. En el albinismo hay un problema en la síntesis de la melanina. Como consecuencia de este problema, el pigmento está
ausente en la piel, pero también en otros lugares del organismo, en este caso en la retina. Las personas con albinismo tienen dificultades para la visión. Ven muy mal por este problema de reflexión. Muy bien. Tenemos entonces a la retina con su capa pigmentada. Luego tenemos la capa de los núcleos, capa nuclear, donde están los núcleos de los conos y de los bastones. Luego tenemos la capa plexiforme. Hay dos capas plexiformes, una externa y otra interna. Recuerdan ustedes, les mencioné que la capa plexiforme es el lugar donde se realiza la sinapsis de las células allí presentes. Por ejemplo, en este caso, de la capa plexiforme externa. Los conos y los bastones tienen sinapsis con las células bipolares y con las células horizontales. Y en la capa plexiforme interna tenemos que la célula bipolar tiene sinapsis con las células amacrinas y con las células ganglionares. Bueno, y aquí tenemos este esquema que viene a ser un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. La capa pigmentada, los conos y los bastones, las células horizontales, las células bipolares, las células ganglionares cuyos axones van a formar el nervio óptico. Ahora, los conos y los bastones tienen una estructura muy peculiar porque presentan un segmento externo, un segmento interno y el cuerpo, y luego una prolongación sináptica. El segmento externo es importante porque allí se encuentra un pigmento llamado rodoxina. Cuando la luz incide sobre la rodoxina, se presentan diversos cambios. La rodoxina se encuentra bajo la forma cis y la luz lo transforma en trans. Pasa de forma cis a forma trans. Esta es una disposición espacial distinta de un radical presente en esta proteína. Y luego se suceden una serie de cambios que dan lugar a la metarodoxina. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Fíjense ustedes. Aquí tenemos a los conos y los bastones. En ambos casos, la estructura es igual. Cambian las formas, cambia la cantidad de pigmentos, pero en ambos se encuentra un segmento externo, un segmento interno, un hilio que lo une al cuerpo, donde se describe el núcleo, y una prolongación o cuerpo sináptico. En el segmento externo se encuentra los pigmentos, a la rodoxina. Los bastones tienen una mayor cantidad de rodoxina que los conos. Son más sensibles a la luz. Su umbral es mucho más bajo que los conos. Y cuando llega un estímulo luminoso, van a ocurrir varios efectos. Fíjense ustedes, el primero es que la
rodoxina va a pasar de la forma cis a la forma trans. Y es lo que está graficado aquí. Y en este dibujo, donde está el número 3, se grafica la forma cis y la forma trans. Y observen ustedes acá, existe una cadena lateral que cambia su disposición espacial. Esta es la forma cis y esta es la forma trans. Luego se continúa con la participación de una proteína G, de una proteína, diría mejor, perteneciente a la familia de la proteína G, que es la luminodoxina, que da lugar a la metarrodoxina 1 y a la metarrodoxina 2, que es la forma activa. Esta luminodoxina es importante porque va a contribuir a formar la guanosin monofosfato cíclico, que activa los canales de sodio para que se produzca el proceso de depolarización. Y eso es lo que veremos luego. Fíjense ustedes, aquí está. Ya tenemos que se formó la guanosin monofosfato cíclico. Que activa los canales de sodio y produce una depolarización. Pero esta guanosin monofosfato cíclico se consume cuando existe luz. Mientras que en la oscuridad permanece por un tiempo mayor. Esto explica por qué cuando existe luz hay poca guanosin monofosfato cíclico y por lo tanto los canales de sodio están cerrados y eso produce una hiperpolarización de la célula. Mientras que en la oscuridad el guanosin monofosfato cíclico se encuentra elevado y produce una apertura de los canales de sodio y la respectiva depolarización. Y es lo que se resume acá. Aquí está el pigmento en el segmento externo. Llega la luz, actúa sobre el pigmento rodoxina, lo transforma a la forma trans. La proteína G, esta transducina, forma parte de la familia de la proteína G. Como le dije hace un momento, contribuye a formar el guanosin monofosfato cíclico que actúa sobre los canales de sodio, permitiendo que ingrese el sodio. Esto ocurre sobre todo en penumbra y oscuridad, porque cuando hay luz, el canal está cerrado. Aquí tenemos los conos y los bastones. En algunos casos,
Vamos a ver acá. Aquí se va a liberar el neurotransmisor excitatorio, el glutamato. Porque los conos y los bastones son células excitatorias, a diferencia de las células horizontales que son inhibitorias. Pues bien, las prolongaciones de los conos y de los bastones hacen sinapsis con las células horizontales, pero también con las células bipolares. Y algunas de esas sinapsis serán con receptores excitatorios de estas células horizontales y bipolares. Pero otras sinapsis serán con receptores inhibitorios. Es decir, tanto las células bipolares como las células horizontales tienen receptores que en algunas oportunidades son excitatorios y en otras ocasiones son inhibitorios. Esto da lugar a que el estímulo luminoso que viene de los conos y de los bastones provoque una zona central, por ejemplo, en este caso, una zona central de excitación, llamada zona ON, y una zona periférica, que es una zona de inhibición, llamada zona OFF. Y así es como se conduce el impulso nervioso. Una zona de excitación y la zona periférica de inhibición. Y en otros casos, el fenómeno es invertido. Es decir, la zona central es OFF, inhibitoria, y la zona periférica es ON, excitatoria. Estos son los defectos del campo visual a los que me referí hace un momento. Cuando nosotros tenemos una lesión que afecta a parte de la vía visual, el resultado es un defecto en el campo visual. Cuando dejamos de ver la mitad del campo visual, eso se llama hemianopsia. Dependiendo del campo visual perdido, será hemianopsia nasal o hemianopsia temporal. Bueno, esta es la vía de conducción que nos sirve para explicar lo siguiente. Miren ustedes acá en este dibujo. Voy a ponerlo en pantalla completa para que se observe bien. Fíjense ustedes el dibujo D. El dibujo D. Observen que aquí hay una diferencia en relación al dibujo C. ¿Por qué? Porque en el dibujo C, hay una hemianopsia del ojo derecho completa. Pero en el dibujo D, esta hemianopsia es incompleta porque hay una parte en el medio, una parte central que no está afectada. Y eso corresponde a la visión central. Es decir, una lesión en la zona D conserva la visión central. Es una hemianopsia, igual que esta. Pero la diferencia está que aquí se conserva la visión central. ¿Por qué? Porque las fibras que conducen la visión central llegan
junto con el nervio óptico hasta el cuerpo geniculado lateral, en el tálamo. Y de allí se proyectan a la fisura calcarina, el área visual. Pero las fibras que conducen a la visión central siguen un curso distinto. Por eso cuando se afecta esta vía de la radiación óptica, tal como está aquí, en D, tenemos una hemianoxia, pero se respeta la visión central, porque ella no ha sido afectada. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense ustedes. Aquí tenemos la corteza visual primaria. Ahí llegan todos los estímulos y es lo que me permite ver. Por ejemplo, yo muestro esto y veo, yo muestro esto y nosotros lo estamos viendo. Y una cosa es ver y otra cosa es reconocer lo que se ve. Y esa función corre a cargo de las áreas visuales secundarias y de la proyección al lóbulo parietal y al lóbulo temporal. ¿Cómo es esto? El área visual secundaria, como ustedes ven en este otro esquema, es bastante amplia y tiene una porción parietal y otra temporal. Y miren ustedes lo que ocurre. A través de esta área visual secundaria, que está marcada aquí con el número 18, yo puedo reconocer lo que veo. Y a través de sus conexiones con el lóbulo parietal, yo puedo ubicar el objeto visto. Sé que se encuentra delante, sé que se encuentra en la parte superior, en la parte izquierda, derecha, hacia abajo, cerca, lejos. Eso que está aquí anotado como la posición tridimensional ocurre por la conexión del lóbulo occipital con el lóbulo parietal. Y el lóbulo temporal, que forma parte también del área visual secundaria, es lo que me permite reconocer el objeto visto. Si yo tengo una lesión en la corteza visual secundaria del lóbulo temporal, yo no voy a reconocer lo que veo. ¿Ves esto? Sí lo veo. Por ejemplo, le muestro un lapicero. ¿Ves esto? Sí lo veo. ¿Qué cosa es? Bueno, es un objeto largo de 20 centímetros más o menos, tiene un color negro, en fin, pero ¿qué cosa es? No sé. Porque una cosa es ver y otra cosa es reconocer lo que se ve. Son cosas distintas. Y eso es área visual secundaria con participación del lóbulo temporal. Y yo puedo ver un objeto, pero no sé si está cerca, si está lejos, si se está desplazando o está quieto, si está hacia arriba, si está hacia abajo. Esa es función del lóbulo parietal. Hay otras lesiones en el lóbulo temporal muy interesantes. Es la que ocurre en la cara inferior, en el lóbulo fusiforme. Ese tipo de lesiones da lugar a lo que se conoce como prosopagnosia, es decir, dificultad para reconocer los rostros. Yo veo un rostro, por ejemplo, veo el rostro de uno de ustedes y reconozco que pertenece a Romina, la reconozco. Pero si tengo una lesión en el lóbulo fusiforme de la cara inferior del lóbulo temporal, yo podré ver el rostro, pero no sé de quién es. ¿Y cómo reconozco a la persona con la cual estoy hablando? No es que yo no le vea la cara, veo la cara, pero no puedo identificar las partes de ese rostro con
el rostro que pertenece a tal o cual persona. Porque cuando yo veo una cara, se almacena en el hipocampo, pero no como cara. Se almacena la ceja, la nariz, los ojos, los labios, las orejas, el cabello. Se almacena. Y cuando vuelvo a ver a la persona, todo eso se junta y en menos de milisegundos se produce un fenómeno de identificación, en virtud del cual toda la información almacenada se moviliza para reconocer ese rostro y decir, ah, esa cara es de tal persona, y lo reconozco. Si una persona tiene prosopagnosia, va a reconocer, ¿por qué? Por la voz. O porque dicen, ah, ya, yo sé que, por ejemplo, disculpen ustedes, voy a tomar el nombre de uno de ustedes. Yo sé que Luis tiene cabello negro y usa lentes. Listo, entonces lo voy a identificar por eso. Yo sé que Carolina tiene ojos verdes. Listo, entonces cuando vea ojos verdes, ahí está Carolina. Cuando sé que tal persona tiene un lunar en la mejilla, entonces veo el lunar en la mejilla y digo, ah, ya, es tal persona. Y así es como se identifican a las personas. Bueno, allí nos quedamos y nos vemos luego en la clase práctica. Gracias. Doctor, disculpe, yo soy Guerrero, sí estuve presente en toda la clase, pero creo que no llegué ¿De al qué grupo es usted? 4 de 6, doctor. Ya, ok, no se preocupe. Guerrero, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Ok.